Sanón nace producto de una lucha más generalizada en la Argentina. Estalla la crisis, hubo un corralito, le confiscaron los ahorros a muchos ahorristas, habían millones de compañeros ya desocupados en las calles que empezaban a organizarse en movimientos de desocupados, en el movimiento, lo que se conoció como un movimiento piquetero, con distintas tendencias políticas, pero eran movimientos de desocupados que se organizaban en la última trinchera, digamos, ya fuera de la fábrica, para reclamar trabajo, o para reclamar subsidios, o para reclamar una salida. Y en el caso de las fábricas hubieron 2.000 fábricas que se cerraron, aproximadamente, 2.000, de las cuales unas 300 de una u otra manera fueron ocupadas por los trabajadores, con distinta suerte, pero fueron solo 200 o 300, o sea, no se pudo evitar el cierre masivo. Nosotros cuando ocupamos Sanón lo hicimos pensando también en generar un movimiento fuerte de fábricas ocupadas y que pusiéramos un grito de guerra, decir fábrica que despide, fábrica que se cierra y se pone a producir bajo control obrero. Esa fue nuestra consigna en ese momento, y para eso convocamos también a todos los compañeros de los movimientos desocupados, convocamos a los compañeros de la otra fábrica a lanzar un gran movimiento nacional con esta consigna. Esto lo que hizo fue que lograra el apoyo de mucha gente común de la comunidad, del pueblo en general, que veía que la lucha obrera tenía una causa muy justa, que era evitar la desocupación, que estábamos peleando por el empleo y que estábamos peleando para que no terminen de destruir la economía. O sea, vieron en un sector de trabajadores el hecho de ver una salida. O sea, ante los despidos, las suspensiones y todo, vieron que podía haber una alternativa, y por eso se generó un movimiento que no fue solo de solidaridad, y esto me parece muy importante como concepto, sino fue de pelea en común. Nosotros no solamente dijimos apóyennos en la ocupación de nuestra fábrica, sino que nosotros dijimos peleemos juntos por trabajo genuino, peleemos juntos en defensa de la educación pública, peleemos juntos para que las fábricas se pongan al servicio de la comunidad. Por eso nuestra consigna al inicio y durante años y hasta el final no fue una salida individual de nuestra fábrica, sino fue más bien generar un movimiento militante para dar una respuesta desde los trabajadores a la crisis. Y en este sentido me parece muy importante esto, porque estos días, y bueno, ayer participaba de una asamblea de compañeros de Onlé, una fábrica de 2.500 obreros que producen partes de Peugeot y Citroën. Es un autopartista. Y son 2.500 obreros. Y ya les anunciaron que en 6 meses cierran la fábrica. Entonces ya tienen... Y entonces los compañeros están dando una pelea enorme. Hace 4 meses que están en huelga. Un sector. Pero lo que están peleando los compañeros es un pliego que va desde que les paguen buenas indemnizaciones hasta algunos que los relocalicen, o algunos y 8 reincorporaciones. Entonces es legítimo, es muy legítima esa lucha, y es muy justa esa lucha, y es muy dura esa lucha. Ahora el tema es que eso va pasando en cada fábrica, y hasta ahora lo que no hemos tenido es un punto que nos permita unificar en una lucha común, que ha sido una consigna muchas veces, es decir, que la crisis la paguen los capitalistas. Pero esa tiene que tener una consecuencia de poder decir ningún despido más, ningún cierre de fábrica más. Si los capitalistas no son capaces de llevar estas fábricas adelante, que se expropien y se pongan bajo control obrero a producir. Entonces, esta idea es un grito de guerra, lo sabemos, y no es fácil, como bien decía el compañero Ángel, no es llegar y hacerlo, pero sí parte de una comprensión común. Primero, que la crisis es enorme. Segundo, que el enemigo que enfrentamos es enorme. Porque cuando un trabajador se enfrenta, o cuando cualquier compañero o compañera se enfrenta para defender su derecho, empieza a chocar con la patronal, con los ministerios de trabajo, con los funcionarios del gobierno, con el mismo gobierno y con la burocracia sindical, que van poniendo traba tras traba, y lo que más le hacen creer al trabajador que es imposible. Que es imposible. Que hay que contentarse con el subsidio, que hay que contentarse con la indemnización, o hay que contentarse con una relocalización, o en el caso como están discutiendo hoy en el Estado español, tirar las categorías todas para abajo, ¿no? Y llevar a la base. Entonces hay que soportar la crisis rebajando los derechos.
y el rey cazando en el África elefantes. Es decir, los funcionarios llenos de dinero como si nada pasara. Es decir, la crisis es lo único que ellos intentan socializar. Funcionarios, o sea, funcionarios son trabajadores. En la Argentina no, es verdad. Es un problema de término. Es un problema semántico, tienes razón. Acá funcionarios son trabajadores, en la Argentina funcionarios son los que tienen cargos públicos. Políticos. Cargos públicos. Cargos públicos son ministros, los ministros son funcionarios, claro, los que administran el Estado, esos son funcionarios. Disculpen. Está muy bien igual que Santen, están atentos. Está muy bien. Entonces, no, porque justamente lo que queremos nosotros poner en cuestión es que cuando ellos hablan de crisis es que están ganando unos euros menos, en todo caso, en el peor de los casos. Peugeot, ¿de qué crisis puede hablar? Que es una de las familias que tiene las cuentas en Suiza más grandes del mundo. ¿Qué crisis puede tener Walmart, la Coca-Cola? ¿Qué crisis pueden tener? Empresas imperialistas que están en todo. ¿Qué crisis pueden tener? Ahora, sin embargo, hablan de crisis y los gobiernos siguen hablando de crisis y los no funcionarios, sino los ministros, los que ocupan cargos públicos repiten lo mismo y diciendo hay que tener austeridad, hay que rebajarse, pero la única rebaja siempre es para el trabajador y la única rebaja siempre es para el trabajador y las familias obreras. Bueno, eso fue lo que pusimos en cuestión en última instancia del salón. Y sabíamos que la lucha iba a ser muy dura, comprendimos que la pelea iba a ser muy dura, por eso no nació de la noche a la mañana. Nosotros cuando recuperamos la comisión interna recién en la fábrica, una fábrica de 300 compañeros, 350, había mucho miedo y había mucha división. Estaban los que estaban efectivos, estaban los contratados, empresas terciarizadas, era un desastre. Compañeros que ganaban más, diferencia salarial. Entonces, el primer compromiso dijimos igual trabajo, igual salario. Lo primero que dijimos, unidad de las filas obreras, igual trabajo, igual salario. Una vieja consigna, no sé de qué año. De 1800 por lo menos, ¿no? Pero viejísima y elemental. Sin embargo, a esta altura y con esta tuvimos que desempolvar esa consigna y ponerla nuevamente en el tapete y fue un gran motor. Porque eso unificó al compañero contratado con el viejo compañero de la fábrica, al inmigrante con el compañero nativo, y fue una consigna que unificó. Asamblea para decidir, igual trabajo, igual salario. Ningún dirigente cobra un centavo más o un euro más que ningún trabajador. Rotación en los cargos. Es decir, si una asamblea te vota, una asamblea te puede destituir. Es decir, poner a disposición de la asamblea de los compañeros en forma permanente nuestro cargo, nuestro puesto. Entonces eso lo que fue motivando fue confianza en los compañeros. Porque sabía si uno se iba del camino, era automáticamente cambiábamos. Sin más. Entonces eso nos fue haciendo ganar en confianza. Y después también la comprensión de que la unidad de las filas obreras no terminaba en el portón de la fábrica. En el portón de la fábrica empieza la vida. Entonces dijimos que en el portón de la fábrica habían hermanos desocupados, que también eran parte de nuestra clase. Y teníamos que también tomar sus consignas, también tomar sus reclamos. Entonces también tomamos las banderas del trabajo genuino que reclamaban los compañeros de los movimientos piqueteros. Y no solamente tomar las consignas en un papel, sino movilizarnos junto a ellos. Y entonces organizamos muchos piquetes y muchas movilizaciones en conjunto. Iba la bandera de Sanón y iba la bandera de los compañeros desocupados juntos. Cuando nos reprimían ya los compañeros desocupados no estaban solos. Habían obreros que iban a buscarlos a las puertas de la comisaría. Se dio el caso típico de una vez hicimos un corte de 12 horas en unos puentes que unen dos provincias, Neuquén y Río Negro, y lo hicimos los obreros de Sanón con el MTD, Movimiento de Trabajadores Desocupados de Neuquén. Dos movimientos grandes. Bueno, el gobierno estaba muy molesto con este corte, esperó a la desconcentración y cuando nos desconcentramos salieron las columnas de obreros de Sanón y la última que salió fueron de compañeros del MTD y cuando iba saliendo la del MTD a ellos los emboscó y solamente los reprimió y los encarceló, los llevó detenidos solamente a los compañeros desocupados y a los obreros de Sanón que habían partido recién los dejó.
¿Y cuál fue el mensaje de la policía? ¿Ven? Ustedes luchan junto a los obreros de Sanón, pero cuando ellos arreglen el problema en su fábrica, ustedes nos van a importar más. Fue una crisis. Y a los obreros de Sanón, el mensaje fue: ven, si ustedes siguen en la calle cortando, usando los métodos de los desocupados, cortando la ruta, le va a pasar como a ellos. Obvio, ustedes los respetamos porque son obreros, pero si mañana siguen cortando, les va a pasar igual que a ellos. El gobierno actuó con una cuña para dividir justamente a los compañeros ocupados y los desocupados. Y nosotros discutimos, se habían ido los obreros, empezamos a llamar por teléfono y dijimos: vamos a buscarlo a la comisaría. ¿Comisaría que es el mismo nombre? Tranquilo, seguir cometiendo errores. Porque el próximo vuelo en sillazo. Entonces lo fuimos a buscar y fuimos con un grupo de obreros de Sanón, buscamos al abogado del sindicato también y todo, y empezamos a reclamar y no, decían no, porque hay muchos desocupados que tienen causas por robo, por haber roto algo y todo, entonces diferente a ustedes. Y bueno, y con un grupo importante de compañeros de Sanón nos metimos adentro de la comisaría y dijimos: vinimos a buscar a nuestros compañeros, y si tienen que reprimirnos, nos reprimen a nosotros también. Así que esa noche, a las 2 de la mañana, logramos la liberación de todos los compañeros. Y ahí en la calle, en la puerta de la comisaría, votamos en común un nuevo corte para el otro día, a las 10 de la mañana, y demostrarle que esa unidad que quisieron quebrar, la ratificamos y la unimos ahí en la calle, en la comisaría y en la calle. Todo esto era preparativo porque todavía esto no estaba en la ocupación de la fábrica puesta en producción. Eran tiempos previos, eran tiempos de lucha donde salían unos sectores, otros no. Se dio otro caso con los compañeros estudiantes. Habían compañeros de agrupaciones de izquierda que iban a la fábrica siempre a dejar algún volante, un boletín, y algunos obreros se escuchaban y otros no. Y ya eran parte, bueno, todo bien, pero bueno, a algunos obreros no les gusta, o por ahí les molesta, o por ahí no les cae bien, y algunos recibían un material, pero los chicos iban siempre ahí, y para nosotros estaba muy bien, digamos, y con los compañeros que integrábamos la Marrón siempre alentábamos eso y charlábamos con ellos. Bueno, ellos tuvieron un proceso paralelo, que mientras estaba la lucha de Sanón, que duró mucho tiempo, en la universidad también vinieron recortes, y hubo un proceso de reforma educativa donde iban a privatizar parte de la educación. Y entonces los estudiantes empezaron con movilizaciones y nosotros muchas veces los acompañábamos, y muchas veces los acompañamos y les ayudábamos a hacer la seguridad para que no hubiera represión. Y también llegaron ellos a la ocupación de la universidad. Y bueno, y cuando ellos tenían amenaza de desalojo, llamaban a los obreros de Sanón para que fuéramos. Y era impresionante. Y bueno, y los estudiantes también hicieron una campaña en la universidad que pasaron aula por aula haciendo una campaña de solidaridad, porque nosotros era un momento que teníamos hambre, no cobrábamos dinero y vivíamos de una olla popular y de juntar alimentos. Entonces juntaban alimentos en las aulas de la universidad y lanzaron una campaña: un estudiante, un peso por los obreros de Sanón. Es como si hoy se dijera: un estudiante, un euro por una lucha particular, ¿no? Entonces se fue haciendo conocido y nos llevaban a nosotros a la universidad para que hablásemos frente a los estudiantes. Y para muchos obreros era muy difícil, porque te parabas en un aula y no sabías qué decir. Con el tiempo no nos pueden callar, como ahora. Pero nos pasaba que era gracioso, porque a veces íbamos a la universidad con nuestras camisas de grafa y mientras esperábamos para entrar a un aula, venía algún estudiante y nos decía: ¿me puedes limpiar el aula que tenemos una clase? Porque pensábamos que éramos trabajadores de la universidad. Y a veces nos llevaban a dar una charla y decíamos: no, nosotros vamos a dar la charla. Y bueno, si quieres te ayudo igual, lo podemos hacerlo. Pero fue también donde en Neuquén y la Argentina empezaron a aparecer camisas de grafa, ropa de trabajo, overoles, dentro de las universidades nuevamente. Y esto para nosotros fue muy, muy valioso, esa unidad obrera estudiantil que este lunes se cumplieron 45 años. Yo creo que muy pocos se acuerdan, 45 años el aniversario del Mayo francés. Cuando se lanzó esa huelga general, producto de las primeras revueltas estudiantiles, y donde luego salió una huelga general que unió en barricadas obreros, estudiantes, y salieron todas esas consignas inspiradoras que hasta el día de hoy mantienen su vigencia. Y bueno,
Nuevamente en las calles de Neuquén marchamos juntos, obreros y estudiantes, y eso también nos ayudó muchísimo. Tal es así que después con los años, cuando pusimos la fábrica bajo control obrero y empezamos a trabajar, firmamos un acuerdo obrero universitario donde los obreros ceramistas y nuestros sindicatos ceramistas se comprometían a defender la educación pública, laica y gratuita, y los estudiantes y profesores se comprometían a defender la gestión obrera y a colaborar. Entonces eso permitió que hayan profesores universitarios, ingenieros, a veces contadores, gente que nos enseñó muchas cosas para poder hacer la gestión obrera en la fábrica también con una colaboración activa de militantes. Por ejemplo, en un momento una jueza dictaminó, porque hubo una denuncia patronal, que Sanón, al estar ocupada por activistas, decían, y que no saben trabajar y todo, y que son muy irresponsables, puede volar la fábrica y dañar todos los barrios alrededores porque puede explotar, porque se usa mucho gas. Bueno, esto en mucha gente entró el discurso, porque mucha gente se puso a pensar, es verdad, son obreros. Entonces decían, y dijo la jueza, mandó una orden que con la policía, la gente de la empresa de gas y todo, se hicieran presentes en la fábrica y cortaran el gas, hasta que se solucionara la situación. Que nos corten el gas era como que nos hagan un torniquete y no nos dejen circular la sangre, no podíamos trabajar más. Entonces nosotros dijimos no, entonces hicimos varias cosas. Primero una presentación judicial, tratando de una presentación común, hizo un compañero abogado tratando de revertir eso. Nosotros dijimos, hagamos una guardia obrera, no vamos a permitir que nadie venga a cortarnos. Entonces se apostaron compañeros, cercamos, hicimos una cierta barricada alrededor de donde estaba la llave de gas, apostamos compañeros, nos apostamos ahí, dijimos no pasarán, nos quedamos ahí. Y por otro lado dijimos, los compañeros de la universidad. Entonces llamamos a los compañeros de la universidad y dijimos, tenemos este problema, estaba saliendo en los medios y la opinión pública decía, puede ser, si no hay ingenieros, si no hay nadie. Y bueno, entonces llamamos a la solidaridad de los estudiantes y a los ingenieros universitarios militantes que habían dado una mano, y prácticamente se hizo un desfile de ingenieros por la Sanón, recorriendo diciendo que estaba todo maravilloso, que mientras estuvieran los obreros, esa fábrica estaba garantizada que no iba a hacer ningún daño, ni a los obreros ni a la comunidad. O sea que, y la jueza, ese pequeño escrito que habían presentado, que eran 4 renglones, sacó una resolución diciendo, no, está todo muy bien, el gas les pertenece porque están ocupando la fábrica en defensa propia, así que habilitó con una resolución judicial que podíamos tener el gas. Pero nadie se engaña que fue voluntad de la jueza, ¿no? Sino que fue la relación de fuerza que se fue creando hasta que la misma jueza que firmó a la policía intervenir tuvo que firmar que el gas lo teníamos nosotros y era nuestro. O sea, se fue construyendo de esta manera la fábrica y la gestión obrera. Y esto también es muy importante, y nos parece que ante la crisis, ¿cómo ir actuando? Cada lucha, por pequeña que sea, tiene que tener un horizonte grande, porque la crisis es grande, porque el enemigo es grande. Y cada paso, por pequeño que sea, tiene que tener un mensaje hacia el conjunto de la comunidad. Entonces, eso es lo que nosotros tratábamos de transmitir. Por eso nuestras consignas eran abarcativas. No decíamos Sanón para los trabajadores, decíamos, la consigna más popular en Sanón era Sanón es del pueblo. Y queremos que se expropie al servicio de un plan de obras públicas, decíamos nosotros. No queremos nosotros comprar y vender cerámicos. Ni siquiera queríamos una cooperativa en los términos de cooperativa como las conocemos. Nosotros decíamos la cooperativa es una forma de resistencia, pero sabemos que la crisis es mayor. Entonces, nosotros decíamos la fábrica al servicio de un plan de obras públicas. Y eso la gente lo entendía, porque decíamos, queremos vivienda para las miles de familias que no tienen un techo donde estar. Entonces muchas familias que ocupaban tierra y ocupaban vivienda no solo eran solidarios, sino que acompañaban el reclamo nuestro muchas veces. Marchábamos juntos. Y cuando la gente sin tierra y que por ahí ocupaba lugares, nosotros también llevábamos nuestra solidaridad. Por eso no es nuevo para nosotros. Esto. Íbamos. Y entonces se iba generando todo alrededor de Sanón una situación solidaria muy, muy importante, digamos, donde los trabajadores de alguna manera mostrábamos una punta de salida, un horizonte de salida mucho más profundo. Entonces, ¿qué
cada lucha pequeña, pensada en grandes términos, es lo que va generando de alguna manera un movimiento mayor. Y eso nos parece importante retomar, y sobre todo ante la crisis y la magnitud de la crisis que tiene hoy. Por eso es justo pelear por la defensa del puesto de trabajo, es justo y legítimo pelear por la indemnización, es justo y legítimo pelear, pero cada uno de estos pasos para nosotros, dados en función de que la crisis la paguen los capitalistas y de que los trabajadores tenemos una alternativa ante la comunidad, para nosotros es fundamental, porque unifica fuerzas, nos fortalece, nos pone la moral de otra manera. Nosotros, cuando teníamos represión o reprimían a los compañeros del MTD, los compañeros desocupados, nosotros siempre denunciábamos una vieja consigna del Mayo francés también, que dice que las cárceles están pobladas de hijos del pueblo, de hijos de trabajadores, que en las cárceles no vemos a ningún corrupto, no vemos a ningún gobernante, no vemos a ningún burócrata, por más corrupto y estafador que sea. Las cárceles están llenas de gente pobre, de gente humilde, de hijas de trabajadores. Siempre lo decíamos. Y en los enfrentamientos con la policía muchas veces decíamos, ellos cumplen el rol de defenderle los intereses a los capitalistas. Basta. Y pasó algo muy profundo que a nosotros nos cruzó, porque nosotros decíamos esto con la plena convicción. Pero cuando estábamos con una olla popular en la puerta de la fábrica, estuvimos meses, esto que les contaba de juntar alimentos, teníamos una olla donde venían nuestras familias muchas veces a comer ahí, durante meses, en la resistencia, antes de poder ocupar y poner a producir. Estábamos una vez y llegan un par de familias y nos dicen, porque está Sanón, atrás de Sanón, cerca de Sanón, hay una cárcel enorme, una cárcel de máxima seguridad. Entonces llegan unas familias y dicen que nos traían una carta de los presos, de los internos, de 3 pabellones de presos. Y los internos, los presos de la cárcel, habían donado su ración de comida durante 3 días, su almuerzo, para la olla popular, para que podamos resistir nosotros en nuestra huelga. Ahí nos dimos cuenta nosotros que estábamos tocando una fibra muy íntima, que estábamos tocando una raíz profunda, que nuestra lucha no era superficial, que nuestra lucha no era de momento. Porque eso también, a su vez, uno se carga la responsabilidad. Días después, de los mismos internos nos llega una carta. En Neuquén es un lugar en la Patagonia Argentina que es un poco de desierto, entonces en el verano hace mucho calor y en el invierno hace mucho frío. Y entonces en la cárcel los internos tenían el problema que la familia, cuando los iba a ver, no les daban un lugar decente donde esperar la visita. Entonces nos pidieron si no podíamos construir un lugar para que la familia pudiera esperar la visita, y nosotros, bueno, dijimos sí. Y entonces nos presentamos una delegación de obreros de Sanón en la cárcel y pedimos hablar con el jefe de la cárcel, y no entendía nada. Dice, ¿para qué? Y veníamos a preparar nuestros lugares de residencia posterior. Porque esa era una gran posibilidad también. Si todo salía mal, todavía estábamos allá. Pero bueno, dijimos que queríamos construir por voluntad nuestra, que sabíamos que no tenían un lugar para las visitas y que queríamos desde los obreros de Sanón colaborar y construir ese lugar. El tipo no dijo nada. Dijo, bueno, yo lo tengo que elevar a las autoridades y mañana responder. Dijimos, bueno, nosotros ya mañana lanzamos una campaña para construir, para hacer esta construcción, y vamos a pedir una mano también a los estudiantes, a los compañeros de la Universidad de Arquitectos, para que colaboren. ¿En qué año? Un gran movimiento social. Al otro día nos llama un familiar de los presos y nos dijo, ya tienen toda la habitación, con muebles, todo, tienen sillas, calefacción, y estamos muy agradecidos. No quisieron que construyamos el lugar, pero tanto los presos como los familiares entendieron el mensaje, y el jefe de la cárcel también. Pero así se fue construyendo esa situación, que cuando nosotros entramos a la fábrica y la pusimos en producción, la pusimos a producir, que era violar completamente la propiedad privada, que era lo más sagrado para este sistema capitalista, era tomar la fábrica en nuestras manos y no solamente pararla, sino ponerla a producir nosotros, que era un hecho revolucionario, más en ese momento, porque era un ejemplo para muchos.
mucha gente convalidó, mucha gente apoyó, mucha gente aplaudió. Mucha gente aplaudió. Y el gobierno se vio en un problema para mandar una represión en lo inmediato. Entonces apostó, hizo otra apuesta, a que no pudiéramos, a que en el mercado capitalista en ruina no íbamos a poder. Y era una apuesta seria. Era, bueno, los dejo a ver qué hacen. Y nos dio un tiempo precioso para organizarnos más y poder empezar a organizar esa gestión obrera, sabiendo que era un lugar de resistencia, sabiendo que era una trinchera, no una solución definitiva para los obreros de Sanón. Porque nosotros decíamos, en un mar de desocupados, ¿quién va a comprar cerámico? Vamos a comer cerámico. Porque en un mar de desocupados, en un mar de compañeros y compañeras, en el medio de esta crisis, por más que tuviéramos una fábrica modelo y completamente libertaria, portón para adentro, afuera está el capitalismo. Entonces nuestra autogestión y toda nuestra onda libertaria interna se terminaba cuando nos llegaba la boleta de la luz o la boleta de gas y todo está rodeado. Entonces vencer esa resistencia iba a ser dura. Por eso nosotros nunca creímos que solo nos íbamos a salvar en un pequeño lugar, sino que tenía que seguir nuestra lucha. Por eso nosotros no solo organizamos la producción interna, sino que seguimos organizando la militancia. Por ejemplo, jugó un rol muy importante la Comisión de Mujeres. En la fábrica era mayoritariamente de hombres, pero la misma crisis, la situación de estar meses en una carpa con olla popular, muchas veces con represión, muchas veces con persecución, impactaba en todas las familias obreras. Entonces, a partir de un grupo de mujeres, hicimos una comisión de mujeres, un lugar donde pudieran venir compañeras, hermanas, madres, a discutir, a ver los problemas, a interiorizarse, y se transformaron en las mejores militantes de la huelga. Era impresionante cómo llevaban ellas la voz, y lo decían de otra manera. Cuando lo decía un sindicalista, cuando lo decía un político, cuando lo decía un militante que siempre íbamos al choque con las cosas, era de una manera. Pero cuando hablaban las mujeres con esa profundidad de llegarle al conjunto, era terrible. Era terrible porque volteaban paredes. Y eso nos educó a los trabajadores en un problema muy sensible, que es el respeto a la mujer trabajadora. Que es muy importante. Y que muchas veces se pierde en una fábrica por el embrutecimiento que sufrimos todos los días, justamente. Si uno mira la televisión, la propaganda, lo que todo el tiempo, ustedes verán, no sé si acá es igual, supongo que es igual, los almanaques en los talleres, en las gomerías, de chicas exuberantes y de todo, de modelos de mujer y todo. Es terrible cómo meten por todos los poros. Bueno, era gracioso porque nuestras obreras de Sanón, que eran un pequeño puñado, eran 5, hoy son 60 compañeras. Y junto con las compañeras, cuando hacían las recorridas por la fábrica, de visitas por la fábrica, iban cambiando los carteles. Iban sacando carteles y poniendo el de los respetos a la mujer trabajadora. Y los obreros combativos, calladitos en la boca, como tienen que ser. Eran puntos pequeños, pero puntos sensibles, porque de alguna manera se fue concentrando en Sanón esa historia de que todo el que se sentía más bien oprimido, atacado, humillado, iba a Sanón a buscar un lugar. No solo de trabajo, nosotros en esto también nos pareció importante cuando empezamos a producir. Sanón, había mucha persecución en Sanón, no estaban prohibidas las agrupaciones, inclusive las agrupaciones sindicales, era una persecución muy grande. O sea, no se podía tener ideología, no se podía tener, ni siquiera agrupaciones sindicales había previamente, era terrible. Entonces, algunos de nosotros, yo entré siendo militante, y opino que siempre lo más revolucionario que hice en mi vida fue callarme la boca 3 años y hacer un trabajo más bien clandestino, de poder organizar una venganza histórica que no sabía si iba a llegar. Por suerte llegó. Pero empezar a trabajar desde la base, pero transmitiendo el conocimiento previo, porque no puede ser que cada lucha empiece de cero. Tenemos una tradición, tenemos una historia, tenemos mártires, tenemos compañeros que han dado la vida peleando, entonces tenemos que aprender mucho de ahí. Entonces, la historia no comienza cuando uno prende la televisión. La historia empieza cuando empieza. Entonces, y hay mucho para aprender. Entonces,
nosotros siempre tratamos de ir incorporando esas cuestiones, las cuestiones más sensibles. Bueno, y cuando largamos la producción, obviamente hubo un boicot de todas las patronales de decir a Sanón nadie le vende nada. Ningún repuesto, nada. Ni tierra, ni siquiera la arcilla para el cerámico. Y entonces pasó otra cosa también maravillosa que a nosotros nos llenó mucho y nos cargó la mochila también, que fue que en Neuquén hay pueblos originarios, está el pueblo mapuche, que es un pueblo despojado de su territorio permanentemente y ha sido corrido hacia la cordillera, hacia lugares marginales, y están siempre en pelea con las petroleras, con la gente que les roba sus territorios para hacer lugares turísticos, violando absolutamente todos sus derechos. Y también nosotros habíamos llevado solidaridad en algún momento a los compañeros mapuches. Entonces, en un momento terrible para nosotros, donde estábamos encerrados y era una situación complicada, de repente aparecen compañeros, una delegación de compañeros de la Confederación Mapuche de Neuquén diciendo: ponemos nuestras tierras, nuestras arcillas a disposición de los obreros de Sanón, que han sido siempre respetuosos de nosotros. Y eso para nosotros eran, no sé, cargas morales impresionantes. Nos íbamos sintiendo responsables además de cada eso. Era como que, bueno, cada vez crecía más la fuerza moral que teníamos también. Y la verdad que en ese sentido uno cuando está en ese lugar y sabe lo que está peleando y sabe lo que está jugando, bueno, se pone dispuesto a atravesar una pared si es necesario. Y es importante, y eso fue lo que fue nutriendo toda una vanguardia obrera ceramista que hasta el día de hoy mantiene lo esencial, que es la solidaridad. Y también el hecho de movilizarnos y de ser solidarios con otras luchas y de permitir... Bueno, cuando nosotros pudimos generar, porque en eso me colgué, iba a contar eso y después me fui. Cuando nosotros pusimos la fábrica a producir y estaban prohibidas desde antes las tendencias, y la única tendencia era la nuestra, nosotros dijimos: compañeros, hay que incorporar compañeros de los distintos movimientos que han luchado junto a nosotros para defender esta fábrica, que se incorporen compañeros de cada una de las tendencias que hoy están en lucha e ingresen a Sanón. Y entonces ingresaron compañeros de 5 tendencias políticos, sindicales, desocupados diferentes a la fábrica. Y por primera vez la fábrica se llenó de muchos colores, partidarios, de agrupaciones. Y cuando nosotros hicimos eso, muchos dijeron: no, acá terminaron. Si ustedes meten a militantes de partidos políticos y todo, los meten adentro, se hunden. Eso va a ser una discusión interminable, eso no va a terminar más. Y nosotros le dijimos: confiamos plenamente en la asamblea. Confiamos plenamente en el criterio que van a tener estos obreros de Sanón, que se están curtiendo en la calle, que se están curtiendo en la solidaridad, y que bueno, las asambleas entran con plenos derechos todos, y después vota la mayoría, y todo el resto acatamos. Y así fue desde hace 10 años. Y eso fortaleció la gestión obrera. Y eso fortaleció. Nos llevó un poco más de tiempo las asambleas, es verdad, pero fortaleció. Y a nosotros era un control también hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros, que nos miraban con una lupa y nos marcaran cada uno de los errores de los cuales fuimos aprendiendo también. Y fuimos corrigiendo cuando teníamos que corregir. Porque nadie puede tener la pedantería de pensar que tiene la verdad absoluta y de que jamás se va a equivocar. Fue prueba y error también. Fue tomar la tradición, pero de lo que uno más aprende es de las derrotas. Y de uno de lo que más aprende son de los errores también. Y por eso se fue dando esta construcción de esta manera. Yo no sé cuánto tiempo voy, si no... 40. Disculpen. Yo después me cuelgo. Yo me entusiasmo y después... Bueno, yo creo que esto, volviendo al punto inicial, charlando con los compañeros yo me quedo maravillado porque son situaciones distintas, pero son similares a la vez. Ayer me encontraba en la asamblea de Olé, en esta fábrica de Peugeot Citroën, donde están los compañeros en huelga, ¿no? Y ya entrar y ver compañeros franceses, compañeros marroquíes, compañeros argelinos, compañeros portugueses, compañeros españoles, compartiendo una asamblea, bueno, levantando la mano y discutiendo y hablando todo el mismo idioma.
el idioma de la lucha de clases, para mí es emocionante, digamos, esto. Y es un idioma tan importante a recuperar. Recuperar las banderas del internacionalismo, ir contra el veneno del chauvinismo. Y es tan importante volver a levantar esas banderas. Es tan importante. Porque ante esta crisis también, y esto también creo que hay que decirlo, la derecha habla muy claro. Y habla con total audacia. En Grecia, en estos tiempos de crisis, han reflotado grupos de derecha activos, inclusive neofascistas. Está Aurora Dorada, que es un grupo que actúa en las calles y que ha golpeado y han asesinado militantes y han asesinado a golpes compañeros y compañeras. Han golpeado y golpean a compañeros o compañeras homosexuales o trans. Es decir, o inclusive el día de mañana se preparan para romper cabezas de obreros. En Francia, Marie Le Pen, la hija de este viejo derechista, también salió a hacer un discurso y le habla directamente a los trabajadores. Y le dice a los trabajadores con un discurso ofensivo, bien de derecha: basta de matrimonio igualitario, basta de derechos para los inmigrantes, conserven su trabajo. Y habla brutalmente contra los ministros, contra el gobierno. Y dicen: estos son unos parásitos. Si nosotros, los trabajadores y trabajadoras y nuestras organizaciones, no empezamos a hablar con la misma audacia, con la misma fuerza, y aparte porque somos los que movemos el mundo, nos van a pasar por arriba. Hay un tiempo de reloj. Hay una carrera contra el reloj en esto. Si uno se pregunta, y era la pregunta con los compañeros de ANLE, si ellos opinaban que esto era el techo de la crisis. Y decían: no sé. Yo opino que no. Hoy charlando con compañeros también de la CGT de Cataluña y con compañeros de sindicalistas de izquierda, con compañeros COBAS y todo, y charlando, intercambiando, decíamos: ¿cuál es el piso? ¿Cuál es el techo? No hay. Estas patronales no tienen límite. No tienen límite. No tienen límite en los recortes. No tienen límite en avanzar sobre todos los derechos conquistados, que nunca nos lo regalaron, todo se consiguió con lucha. No tienen límite. Entonces la pelea es grande. Por eso nuestras consignas tienen que ser grandes. Aunque sean pequeños los pasitos que vamos dando, pero tenemos que empezar a compartir un horizonte común, grande. Yo creo que si de algo sirve este viaje militante es para intentar intercambiar esto. Yo quiero contarle a mis compañeros de Sanón y en la Argentina, compañeros de otros lugares, quiero comentar también cómo está la situación acá. Quiero intercambiar también lo que se está poniendo en discusión, porque también tenemos mucho para aprender. De lo que se trata es de comprender las tareas que tenemos, comprender la situación, comprender las tareas, y no embellecer nuestras derrotas, ni tampoco magnificar nuestros triunfos. Nuestros triunfos son pequeños. Si Sanón sirve y vale en tanto un laboratorio, no es la solución en sí misma, porque seguimos rodeados de capitalismo. Y al día de hoy nos cuesta muchísimo sostener la gestión obrera en Sanón. Porque las otras empresas, inclusive empresas imperialistas que producen cerámicos, reciben créditos, reciben subsidios, llevan euros para allá y cambian maquinaria todo el tiempo. Y nosotros estamos trabajando con maquinaria de 15 años atrás. No es fácil, no es lo mejor. Sanón es solo una trinchera. Y nosotros no queremos vivir en una trinchera toda la vida. Queremos todo. Somos un poco ambiciosos, pero es lo que nos merecemos. Para terminar, compañero y compañera, yo ahora lo decía Salvador recién cuando me presentaba, nosotros accedimos se formó un frente de izquierda en Argentina, un frente de izquierda clasista, de la izquierda radical, clasista ya, y desde la agrupación Marrón, nosotros no comprometimos toda la fábrica Sanón, ni se votara en asamblea, nada, porque respetamos el pensamiento de los compañeros y no quisimos imponer mayoritariamente un pensamiento político así, sino que dimos libertad de acción a todos los compañeros, pero sí los compañeros que estuvieron dispuestos y los compañeros de la agrupación Marrón fuimos parte de un frente y ganamos una banca obrera y socialista en la provincia de Neuquén. ¿Pero qué estamos haciendo con esa banca obrera? Lo primero que hicimos fue cobrar el mismo sueldo que cobramos en la fábrica.
El mismo sueldo que cobramos en la fábrica. Y todo lo demás es un fondo que está hecho para un fondo de huelga, para un fondo de lucha, para las organizaciones que necesitan en lucha. Entonces es cobrar el mismo sueldo que la fábrica y rotar. Solamente un año. El mandato dura 4 años. Nosotros dijimos que 4 años es mucho. Rotación, un año y volver a la máquina a trabajar. Y ya lo empezamos a hacer. Entró el compañero Alejandro López primero, un compañero independiente de La Marrón, cumplió un año de gestión y ya está trabajando. Este año es mi año de gestión obrera, de diputado obrero, y a fin de año vuelvo a la máquina a trabajar, como tiene que ser. Y el próximo año viene una compañera docente, una trabajadora de la educación, y el cuarto año va una compañera trabajadora de la salud, funcionaria de la salud. Y entonces es un año cada uno, y que en ese año cada uno también poder llevar en este Parlamento, que es una cueva de bandidos, que es una cueva que le administra los negocios a los capitalistas, hacer sonar ahí adentro, primero, que nosotros hemos ido a trabajar con la ropa de gráfico. Vamos a trabajar con la ropa de trabajo. Vamos a la legislatura con la ropa, para marcar nuestra pertenencia de clase. Nosotros no somos parte de ello, nosotros somos otra cosa. Y entonces, como empezó la huelga docente, nosotros dijimos, venimos a esta legislatura y como nosotros cobramos el mismo sueldo que en nuestra fábrica, nosotros presentamos un proyecto de ley para que todos los diputados cobren el mismo sueldo que una maestra. Y esto lo hicimos en el medio de una huelga docente, de una huelga de maestros, donde había asambleas de 1000, asambleas de 500 en distintos lugares, y fuimos a presentar y los compañeros dijeron sí. Y entonces dijimos, bueno, armemos petitorios y que en la comunidad sepan que ese diputado que ataca la huelga, que dice, ese mismo diputado que está diciendo que el sueldo tiene que alcanzar, que acá hay que tener austeridad, esto que dicen que bueno, es demasiado el sueldo que ganan, que hay que ajustarse el cinturón, que empieza a ganar lo mismo que un maestro. Entonces, para desautorizarlos políticamente. Ya sabemos que no lo van a votar, pero es una gran campaña política para decir que la legislatura está llena de tipos que hablan desde un sillón con cargos llenos de dinero y que los verdaderamente que defienden la educación pública son los trabajadores y trabajadoras de la educación. Entonces, fue un gran aporte moral a la huelga y fue también una manera de desautorizar al gobierno y desautorizar a los administradores públicos, y casi digo funcionarios otra vez, a los gobernantes de que hablan de los trabajadores con sueldos enormes, ¿no? Después hubo una lucha de trabajadoras y trabajadoras empleadas domésticas, que muchas veces son inmigrantes también. Son trabajadoras que trabajan por horas en la limpieza, en las casas, y ellas empezaron a organizar un colectivo para pedir por sus derechos. Bueno, colaboramos nosotros en armar también un proyecto de ley que resuene en la legislatura también, para que se les respeten absolutamente todos los derechos como trabajadoras. El aguinaldo, las vacaciones, que se les respeten sus embarazos, que se empiece a respetar como trabajadora a las compañeras que hacen limpieza, inclusive hasta las que por hora, y que ellas tengan una seguridad social también garantizada por el Estado. Y eso sirve entonces, desde ese punto de vista en la legislatura, para colaborar en la movilización. ¿Qué agitamos en la banca? No vamos a convencer a los otros diputados, ni vamos a hacer avanzar, yo creo que ningún proyecto de ley, pero sí vamos a agitar desde ahí que denunciarlos como tipos que le administran solo los negocios a los capitalistas y que hace falta la organización y la lucha en las calles para imponerle a esos tipos con la movilización cada uno de esas demandas. Eso es lo que agitamos nosotros en la banca. Y lo último que presentamos estos días fue con los compañeros de la Federación Universitaria del Comahue, que representa a todos los estudiantes de la provincia de Neuquén, también un proyecto de un boleto educativo gratuito, que es un boleto educativo que ningún estudiante y ningún trabajador de la educación, ni siquiera los que hacen la limpieza, auxiliares de servicio, porteros, no sé cómo se llamarán acá, o funcionarios de la educación, ninguno tenga que pagar el boleto para garantizar, nadie tenga que pagar el transporte para garantizar la educación pública, que es un derecho. Entonces eso también lo presentamos y han habido movilizaciones importantes de los estudiantes en aras de eso. Entonces, si estos papeles que nosotros presentamos para que no nos den bolilla ahí sirve para la movilización, habrá tenido algún sentido conquistar una banca obrera y socialista. Es solamente para marcar también un camino de autoorganización y de lucha en las calles.
O sea que nosotros de alguna manera también es devolver a los compañeros y compañeras que están en lucha, de alguna manera una forma de devolver en autoorganización, en colaboración efectiva, en fondo de huelga, hoy conquistando un lugar, y no regalar la conciencia de miles de trabajadores que las elecciones cada tanto votan a su verdugo. Que tengan una alternativa clasista, una alternativa de los trabajadores para actuar en forma completamente independiente de todos los sectores patronales. Entonces, nos parecía importante compartir esto y desde ya, para terminar, la lucha de Sanón sigue vigente. Hoy tenemos la expropiación, pero mientras haya capitalismo vamos a tener que seguir luchando. O sea que nos queda una lucha un poco larga todavía, pero tenemos la plena convicción. Nosotros, si hay algo que terminó de quebrar Sanón, para muchos fue el escepticismo en que no se puede hacer. Porque yo creo que estos años de neoliberalismo y años de atomización, lo peor que nos han hecho ha sido quebrar la confianza en las propias fuerzas. La confianza en que nosotros somos capaces. Ese es el peor veneno que nos han inyectado hasta hoy, el veneno que tenemos que superar. Para nosotros la experiencia de Sanón nos llenó de optimismo. Nos llenó de optimismo, porque vimos que compañeros, y ayer le contaba a un compañero alemán que me decía, bueno, pero en Sanón son muy combativos, han sido muy... Yo les contaba una anécdota también, y ya me colgué otra vez, y es la última que cuento, prometo. Que en Sanón, en todo el parque industrial en Neuquén, a los obreros de Sanón nos decían que éramos ovejas. Que eran los más mansos. Eran ovejas porque nos dejaban llevar, ¿no? No sé cómo se dice acá. Bueno, ovejas, borregos, que los llevan para acá y los llevan para acá y los encierran en un corral y más que un B, nada más. Nunca nada. No, habían huelgas y Sanón no se movía. Habían luchas y Sanón no se movía. Yo estaba adentro y era militante y yo me moría de desesperación y yo decía, me tengo que ir de esta fábrica, es inútil. Me tengo que ir a otro lugar. Va a pasar la revolución en el mundo y Sanón va a estar igual. No, esto no cambian más. Pero sin embargo también abrigaba una esperanza y una expectativa profunda